Buenos días, voy a haceros un comentario de texto y os voy a grabar desde aquí del inicio para que veáis dónde buscar. Aunque bueno, como hombres y mujeres ya del siglo XXI, esto lo sabéis hacer perfectamente. Entonces, textos Historia de España con Google, que es una herramienta que funciona muy bien. Y vamos aquí, yo sé, pues el primero que vemos. Y ahora vamos a buscar uno pues que tenga que ver con, por ejemplo, la construcción del Estado liberal. Y aquí tenemos un montón. La Constitución del 37, la caída de Espartero, la Constitución del 45. Vamos a ver la caída de Espartero, ¿vale? Que es algo que no hemos visto mucho. Ahí va la caída de Espartero. ¿Vale? Acordaos que eso vimos cuando bombardeó la ciudad de Barcelona, el problema que hubo allí con el proteccionismo. Y la oposición que se encontró entonces de otros sectores que consideraban que Espartero estaba llegando ese autoritarismo demasiado lejos, ¿vale? Y O'Donnell, aliado con Narváez y demás, llevaron a cabo pues presiones militares y luego políticas para intentar que María Cristina para que el Congreso declarase mayor de edad a Isabel II y pudiera abrirse de otra nueva fase en clave más moderada, ¿vale? Que sería la década moderada. Pues vamos a ver lo que dice este documento de 1843. A ver, lo he puesto en vertical, está un poco complicado, pero bueno. Ahí vamos a verlo. La caída de Espartero en 1843, ¿vale? Es un documento de El Pensamiento de la Nación, que es un periódico, y la fecha es el 8 de enero de 1845, ¿vale? Cuando tengáis que hacer el examen, hacerlo siempre así, leed primero de dónde viene este documento para ya predisponer la mente y el alma a comentar el texto. El Partido Progresista en 1840, sintiéndose débil, buscó apoyo. Identificó su suerte con la de un soldado, error fatal casi siempre sin remedio. La fuerza vive de la fuerza y muere a manos de la fuerza. Cuando ella se ha entronizado, las doctrinas de un partido han cesado de ejercer su acción vital. Sus sistemas han caducado. En llegando a ese punto, no suele haber otro recurso que abrazarse con el ídolo para vivir o morir con él. Espartero era sin duda de escasa comprensión política, pero aún así y todo era una necesidad para el partido que le había decretado ovaciones encumbrándole a la regencia. Los progresistas de la coalición dijeron para sí: nosotros somos el pedestal del coloso, retirémonos y el coloso caerá y se hará pedazos. Pero no advirtieron que esos pedazos los aplastarían a ellos. Vale, pues es un documento muy interesante, difícil de comentar, ¿vale? Porque el lenguaje que utiliza pues mezcla un poco la crónica periodística, la columna y un poco la épica y la poesía. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Y lo que primero que tenemos que hacer, y haremos en el examen, será fijar pues, el núcleo temático, en este caso la construcción del Estado liberal, ¿vale? El núcleo temático 4 con su título. Y luego pasaríamos a hablar del contexto. Pues para hablar del contexto, yo en este caso pues hablaría un poco así por encima de las dos regencias, ¿vale? Después de la crisis sucesoria que enfrentó a los isabelinos contra los carlistas, se abre estas etapas de regencia, la primera de María Cristina, del 33 al 40, y la segunda de Espartero entre 1840 y 1843. Tendríamos que hablar un poco del acceso de Espartero al poder después de la renuncia de María Cristina de seguir ejerciendo la regencia, la presión por parte de los progresistas para tener mayor visibilidad y para ejercer una política en clave más liberal, y la entronización en este caso de Espartero como hombre fuerte en esta minoría todavía de edad de Isabel II. Podemos hablar un poco por encima pues, de ese carácter liberal de Espartero y de cómo al final de su regencia toda la fama que podía haber ganado y que tenía evidentemente después de ser el general victorioso de las guerras carlistas lo pierde en un exceso de autoritarismo que es percibido incluso desde las filas de su propio partido. ¿Vale? Y en ese contexto estaría el documento que vemos aquí, ¿vale? Que se llama La caída de Espartero. Pues vamos a analizarlo.
El Partido Progresista, en 1840, sintiéndose débil, buscó apoyo, identificó su suerte con la de un soldado. Error fatal, casi siempre sin remedio. Bueno, pues pararíamos aquí, podríamos decir una primera idea en la cual aparece que el Partido Progresista elige como líder a Espartero, que era el general victorioso de las guerras carlistas, y buscó hacerse fuerte con ese hombre fuerte en estos momentos de España. Y sin embargo, considera esta opinión del periódico que fue un error fatal. La fuerza vive de la fuerza y muere a manos de la fuerza cuando ella se ha entronizado. Aquí tenemos otra idea en el sentido de que, como pone aquí, la fuerza vive de la fuerza, es decir, el progresismo quiso vivir de las rentas de Espartero como general victorioso, pero siendo un general y teniendo tanto poder, ese mismo poder va a ser el que va a provocar su caída. ¿Vale? Fuerza que le impulsa hacia la regencia y fuerza que impulsa al Partido Progresista a reconocer su error en la elección de Espartero como líder. Las doctrinas de un partido han cesado de ejercer acción vital, sus sistemas han caducado. En llegado a este punto no suele haber otro recurso que abrazarse con el ídolo para vivir o morir con él. Vale, ahí lo tenemos. El Partido Progresista ha elegido a Espartero, se ha abrazado a él para poder tener un papel significante en la política española y en esta circunstancia en la que ya empieza a haber grandes críticas por el autoritarismo de Espartero, sobre todo a raíz de los conflictos en Cataluña, el progresismo se ve en la disyuntiva de seguir apoyándolo o dejar de apoyarlo, seguir abrazándose a él o ya soltar su brazo. Espartero era sin duda de escasa comprensión política, pero aún así y todo era necesidad para el partido que le había decretado ovaciones, encumbrándole a la regencia. ¿Vale? Aquí insiste el documento en la figura de Espartero. ¿Vale? Aquí realizó una elegía a posteriori de la importancia de la fama de Espartero, ¿vale? Como general de las victorias del Partido Liberal frente a los carlistas, y señala que el Partido Progresista no le quedaba otra que encomendarse a la figura de Espartero. Los progresistas de la coalición dijeron para sí: nosotros somos el pedestal del coloso, retirémonos y el coloso caerá y se hará pedazos. Pero no advirtieron que esos pedazos los aplastarían a ellos. Nuevamente, la opinión del periódico considera que el Partido Progresista quizá pecó de excesiva confianza, quizá pensó que tenía el poder en sus manos y que cuando el Partido Progresista, que había encumbrado a Espartero, decidiera apartar su apoyo, entonces Espartero caería. Pero no era así, porque Espartero tenía suficiente poder y se sentía suficientemente respaldado, sobre todo por la sociedad, y esa caída, la caída de Espartero, pues acabaría aplastando al Partido Progresista, ni más ni menos, y acabamos aquí enlazando con la fase siguiente, ni más ni menos que llevando a una fase muy moderada durante esta década que se abre ahora desde 1843 hasta 1854. ¿De acuerdo? Pues estas serían las ideas principales, y siempre, si podéis enlazar el documento con lo que se va a abrir a partir de él, pues nos viene mejor, porque así hacemos un comentario redondo y tenemos un 10. Así que nada, bueno, espero que este texto, que ya digo que parece difícil de comentar, pero si vamos poco a poco y vamos haciendo pausas y vamos comprendiéndolo bien, entonces lo haremos perfectamente. Así que bueno, hasta el próximo comentario, nos vemos, un saludo.